Eso es como lo que quiero, porque también se supone que ese programa de la UNESCO es para eso, para ayudar a los emprendimientos que siguen esos estándares pues a tener mayor influencia, mayor visitación pero digamos, ¿verdad? Está como en el papel nada más. No existe realmente como algo que diga, mira, ¿verdad? Entonces sería como ponerlo en funcionamiento un poco, o darle, digamos, como a través de eso, no solo hacer la investigación, sino como promover un poco eso, a ver qué pasa. ¿Cómo lo ve? Me gusta, profe. Está medio larguillo, pero bueno, No, ahí. no, o sea, me parece que está muy bien, ¿sabes? Es que sí, eso es lo que, digamos, eso que le dije al principio, solo que ordenamos. Ok, entonces proyecto Karaoke U como modelo ecoturístico dentro, puede ser, dentro Sí, del territorio, ¿no? ajá, Y es un modelo porque al decir modelo estás diciendo que es uno de tantos proyectos que podrían desarrollarse ahí, pero empezaríamos con ese. exacto. Y si el desempeño es el esperado, entonces se podría replicar Sí, que la a parte de la tesis otros. sería analizarlo, digo, bajo la teoría del ecoturismo, ¿verdad? Primero, Ujú. y luego bajo los estándares que dice la UNESCO, ¿verdad? O eso de ese programa, el ser humano y la biosfera, ¿verdad? Y al vincularse digamos, al probarse que sí funciona, estaría fácil de que obtengan el sello, ¿verdad? No solo el sello de la UNESCO, sino también, pues, no sé, habría que ver si la parte del ICT o eso, pero eso abriría también, pues, puertas a ellos, digamos, en su visitación, ¿verdad? En su promoción ecoturística también lo cambiaría, ¿no? O le daría un valor agregado bastante importante, pensaría yo. Ok, entonces por ahora lo podemos dejar así. Yo creo que ya está encaminado este título. Voy a borrar estos otros. Ajá, Igual usted tiene el original ahí sí. que Eso usted me lo pasa, sí. profe. Claro, estoy chucherequeándolo para enviártelo. Todavía nos faltan los específicos. Voy a borrar, está bien. Igual Sí. usted puede sacar screen. Pero también, sí, sí, Yo listo. te voy a enviar la grabación también. Ah, Delay, perfecto. Pero igual es aquí en screenshot. listo. Listo. Ok, es que a mí no me... Ah, bueno, y ahí queda ya lo que se Los borró, cambios. ahí quedan los cambios y eso queda guardado. Ok, entonces yo necesito trabajar en una tela más limpia, por eso voy borrando ahí lo que no sirve. Entonces, vea que me estoy siguiendo el formato que les indiqué Ujú. en el documento aquel. El título ahora está más sexy, digamos. Sí, sí, me Está gusta. más sexy, sí, se ve que vas a trabajar con una comunidad indígena, la estás localizando, estás diciendo el lugar y es claro el vínculo con esta maestría. Entonces, yo lo veo bien, no creo que te vayan a criticar el título, alguna cosilla ahí quizás se pueda mejorar un toque. Eh, Después el autor, que sos vos, vea que nadie le está pidiendo que ponga una portada. O sea, sencillamente título, póngalo en negrita, no necesita estar centrado, porque eso es algo muy preliminar, 6 hojas que le vas a enviar a tu comité y ellos van a ver qué tanto sentido, qué tan bien fundamentados están esos objetivos, qué tan claros son y qué tan viables son de conseguir en el corto plazo que ustedes tienen para hacer la tesis, que Sí. son Ah, unos meses, bueno, ¿no? Sí. eso también que yo le quería decir. Bueno, es que al principio, cuando yo me metí, me dijeron, no, usted tiene que presentar esto que le envié y tener un comité. Eso fue lo que me dijeron, ¿verdad? Sí, pero Entonces, sí, te escucho. no, no. Entonces, digamos, igual yo le dije a la gente que me gustaría que fuera el comité, que este no era, ¿verdad? Ni mucho menos el preliminar, porque lo hice para accesar a la parte de la matrícula, ¿verdad? Y porque Ok, ya era pero el cierre. igual no tenés comité.
O sea, esa propuesta o ese primer documento que me enviaste, que es ese ahí, eh, eso no fue enviado, o sea, no fue enviado a las personas que serían tu comité. Entonces, Eh, digamos, o sí fue enviado. sí, bueno, he hablado, más que todo. Es que una cosa es que lo hables y otra cosa es que exista un documento con las firmas de todos donde se apruebe ese anteproyecto. Eso no existe, ¿no? eh, no sé, o sea, me Oficio. enviaron sí una carta Enviaron una que era carta. como, como un requisito, ¿verdad? Y ellos me firmaron. A ver, Tendría que ver la carta, a ver qué es lo que dice. Eh, bueno, ahora la busco y se la igual, paso, pero igual sí, digamos, a como está, habría que hacerla de nuevo. a como estaba aquí Esteban, Sí, está fatal. es muy vago, digamos, Sí, sí, es sí. demasiado amplio, imagínese, y hablar de trabajar en toda la reserva. Sí, lo Eh, que te quería decir es que, por ejemplo, el comité, sí que haría, tendríamos que hacer la carta y todo, pero sí ya estaría, al menos de palabra, ¿verdad? Ahí los tendría, sí, que sí están digámoslo. interesados Ok, perfecto. No, no, en eso ser ya el es un comité, digamos, avance. no es que está, no es que está establecido, digamos. Eh, Eso es lo que le eh, quería decir. eso es un avance, digamos, que tengas varios personas que ya saben más o menos tu intención, lo que Ajá, quieres ajá. hacer, y entonces no habría que empezar desde cero buscando posibles Sí, 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 revisores, eso. a no ser que cambie mucho el enfoque. A nivel, digamos, de anteproyecto, de propuesta de anteproyecto, sí se pueden hacer muchos tipos de cambio. A nivel de tesis ya es un problema. Ahí Claro, habría que enviar un oficio solicitando, hasta para cambiar el título de una tesis es complicado. Pero listo. en esta fase tan preliminar, para eso es esta fase. Si hay que modificar el título, si hay que modificar objetivos, si hay que ajustar la metodología, se hace. Para eso es anteproyecto. Ok, Ya una vez que se apruebe oficialmente, se te va a dar el aval para que sigas la segunda fase, que es la implementación de ese proyecto, que sería básicamente tu tesis, para ir consiguiendo los datos para tu tesis. listo. Eh, y no has llegado a esa fase, ninguno de ustedes ha llegado a esa fase, digamos. Eh, y si lo hubieran hecho, yo creo que se pondrían la soga al cuello porque la mayoría está siendo demasiado ambicioso con lo que proponen. Proponen cosas que son como para un doctorado y entonces ya nunca van a terminar y su Claro. comité los va a exigir mucho. Entonces, si usted Pero pone, este sí me parece como que está. no, ahora sí le estamos dando, Ah, ok, digamos, ok. haciéndolo más Perfecto. puntual y claro. Ahora No, más sí, bien, demasiadas gracias. Porque sí, siguen los no sé. específicos. Vamos con los específicos. Voy a borrar esto para que no me haga tanta bulla, potencializar la cultura. Vamos a ver. Local y sostenibilidad. Eso tal vez sirva para alguna cosa, para redactar los otros objetivos. Voy a borrarlo. Igual a usted le queda ahí en las cosas borradas. Ajá, Entonces, objetivos específicos. Vamos a ver. Aquí tenías estos. Esto por ahora lo voy a cortar y lo pego por aquí abajo. Si algo de esto sirviera, después lo reutilizamos. ¿Está por ahí, Esteban? Hello. sí, sí, aquí estoy, es que se me. Ok, Esteban, vea. Por ahora, digamos que lo vamos a hacer de cero. Ujú. Ese sería. Entonces, promover estrategias ecoturísticas que integren los ejes de conservación, desarrollo ecoturístico e investigación dentro del proyecto CaroQ y permitan la acreditación. No sé si se llama acreditación eso. Sí, o tal vez no, porque una estrategia sería recibir esa acreditación. Sí, ¿verdad? Sí, entonces yo creo que hasta Karaoke sonaría bien, o que permitan un desarrollo para mejor, o sea, para mejorar el proyecto.
que Desarrollo permitan su crecimiento, y no la sé, o su beneficio, producción. que no solo sería el sello, sino también el acceso a fondos, Sí, que ¿verdad? Etcétera, permitan, mayor visitación, publicidad, pero sí, que permitan su beneficio, el beneficio para el emprendimiento, para la comunidad, no sé. Sí, en un beneficio. para la comunidad, Ajá. en beneficios que se traduzcan en beneficios socioeconómicos, Mm, Yo lo dejaría en beneficios porque hay varios. en beneficios para la comunidad. Es que si lo dejas en beneficios, queda amplio, ¿no? Pero analizarlo ahí. Ok, sí, Si tiene sentido restringirlo, pues lo restringimos a beneficios, normalmente son socioeconómicos, ¿no? Se beneficia la parte social y económica, pero también puede ser beneficios sociocultural ambientales. también, sí, claro, ambiental, sociocultural y económico le metería entonces. Sí, pero es que ya hay mucho aquí de eso, ya Sí, sí, sí. dice conservación, desarrollo, que se traduzcan en beneficios, en mayores beneficios o algo así para Ok. la comunidad. Ujú, Ya sé, vea, que beneficien tanto a la comunidad como al entorno natural. ujú, Una cosa así. sí, sí, ahí también, Eso ya bastante sería claro. como para que suene como conclusión, ¿no? Ajá. Como objetivo final, ¿no? Entonces, usted va a proponer estas estrategias gracias a que ya realizó el punto uno y el 2 y Ujú, lo obtuvo desarrolló esos objetivos y cumplió las metas de forma exitosa. ujú. Y ya con eso queda más fácil proponer estrategias. Usted va a saber cuál es la cosmovisión, va a saber qué se está cumpliendo, qué no se está cumpliendo. Y ya uno de sus principales aportes va a ser ese tercero que está ahí, que usted está proponiendo, bueno, detecté tales y tales deficiencias y tales fortalezas. Entonces, lo que queremos es que esta cosa cada vez mejore más y considero que con base en la literatura y la realidad local, las mejores estrategias son esta y esta. Y Sí, sí, porque la idea también es que eso sirviera para otros emprendimientos en la zona y en las otras claro, reservas. claro. Y por tanto, voy a darle guardar aquí, ya casi te lo envío. Por tanto, Esteban, como esto se va a usar como modelo, y si es exitoso, la idea es que no se quede solo ahí, sino que tenés que tener una integración o una empatía grande, digamos, con los líderes de esta comunidad, o bueno, de los dueños del emprendimiento. Lo eh, tengo, lo tengo. sí, para no solo hacer algo en el papel, sino llevarlo a la práctica. Es como la idea. Esa sería Sí, la idea. porque necesitamos alguna forma, digamos, de ver si va a servir, si va a ser eficiente. Sí, Oigan, sí, y también, bueno, parte del trabajo que por eso quería desarrollar el proyecto es que también, bueno, trabajé con la biosfera, ¿verdad? Entonces también hay un comité, hay uno local y nacional. Entonces la idea es llevar, o sea, si ya al final, ¿verdad? Al finalizar la tesis, pues llevar eso, ¿verdad? Como un modelo, ¿verdad? O una forma de cómo obtener el sello, ¿verdad? Qué beneficios y que haya ujú. también una voz, digamos, de la gente diciendo, oye, me sirvió para algo, ¿verdad? O me sirve para esto. Y que lo puedan promocionar desde ahí. A ver qué pasa. La introducción, que usted ya más bien tiene un montón de cosas ahí que hay que sintetizar
y darles enfoque de lo general a lo específico, más de embudo, para resaltar la relevancia, porque digamos, propuesta, usted tiene que saber venderse, digamos, vender su idea. Si usted lo enfoca directamente, empieza hablando en los antecedentes de la comunidad Maleco, ya te jodiste. ¿Por qué? Porque no va a resaltar la importancia que tiene a nivel mundial o a nivel latinoamericano, sino que uno comienza a leer eso y lo ve así como de algo relevante para una pequeña comunidad, un pequeño país. Pero si le das, comenzás hablando de un marco más global, digamos, las comunidades indígenas en Latinoamérica y la importancia de promover el desarrollo socioeconómico y ambiental de esas comunidades e integrarlas, qué sé yo, esa es un desafío que existe en la gran mayoría de países Claro. de Latinoamérica donde todavía hay comunidades indígenas, ¿no? Entonces, en esa revisión que tenés que hacer ahí, sería muy valioso que aportara, digamos, ejemplos exitosos para otros países que se han hecho cosas similares Ujú. y han sido exitosos y hablarnos de eso en esos antecedentes para que el lector vaya entrando en onda. Y ahí uno va viendo, pucha, pero en Costa Rica también se podría hacer algo así o sería muy necesario para mejorar la integración de estas comunidades y favorecer el desarrollo socioeconómico y a la vez la conservación, no porque la mayoría de comunidades solo van a estar dispuestas eh, a conservar en muchos casos, si esa conservación se traduce en un beneficio económico en este caso, de algo tienen que vivir, si no van a seguir cazando, si no van a seguir talando, etcétera. Entonces, es muy importante que hagas esa revisión para el anteproyecto y ahí, como te digo, con dos paginitas de introducción, así que hables eh, en detalle, siguiendo esa estructura de embudo de los antecedentes y finalizadas, digamos, en las características de la comunidad Malecu. eh, y ahí ya, digamos, nos vas a hablar, digamos, sobre el modelo que manejan actualmente, hace cuánto surgió ese proyecto, hablar un poquito, digamos, al final de la introducción sobre el caso, digamos, de Karaoke, Claro, y aquí. después ya seguirían los objetivos, ¿no? Y con los objetivos, ya para ir terminando, para la próxima también vas a adicionarle la metodología que vas a utilizar eh, para lograr alcanzar cada uno de los objetivos de una forma apropiada. Y tenga presente que es muy importante que des detalles suficientes. Se vale adicionar alguna imagen del área de estudio, como ya dijimos, pero que sea propia un mapita ahí, te recomiendo que utilices una imagen de satélite con los polígonos y por ahí pones la cajita de las coordenadas y un mapita de Costa Rica para ubicarlo. Y como es la comunidad Malecu, dentro del mapita podrías desarrollar un punto, otro polígono ahí para que el lector entienda exactamente en dónde vas a trabajar. Ok, Eh, y entonces en la metodología, quizás área de estudio sería lo primero. Puedes poner subtítulos. Entonces quizás un primero podría ser área de estudio. Ahí vas a hablar en detalle de la del territorio maleco, de Guatuso y el territorio maleco, cuánta área cubre, en dónde está ubicado exactamente, cuáles son las características de esa población, cuántos habitantes hay, a qué se dedican, cuál es el tipo de organización social que tienen, etcétera. Y
Después ahí mismo especificar de esas familias que están desarrollando este proyecto, ¿no? Ok, perfecto. Karaoke. eh, Después, bueno, ese es el área de estudio en donde se va a desarrollar. Otro apartado podría ser eh, características carac- o población de estudio. Está el área de estudio, que es una región, o puedes poner área y población de estudio. Ok, Ahí dentro de ese apartado vas a incluir esas dos cosas. Después, esto voy a ponerlo así en cursiva, lo puedes, tenés esa libertad, digamos. Yo normalmente sí divido la metodología en apartados para que le quede más fácil al lector. Uno siempre debe pensar en el lector. Le quedaría más perfecto. fácil si yo se lo aparto, se lo doy así con subtítulos y ahí pongo eh, desarrollo, digamos, la parte de área y población de estudio. Entonces, el área es donde se va a desarrollar el estudio, cuándo se va a desarrollar. Este, puedes poner un mapilla ahí, describir los ecosistemas en torno de esa área, cuántas hectáreas son aproximadamente. eh, Puedes describir las características climáticas del lugar, eh, cuánto llueve, cuál es la temperatura, hay datos del sistema meteorológico, entonces tenés que poner la cita también, no es que a usted se le ocurre que la temperatura es tal y esto, tiene que poner la cita, ¿no? Sí, Eh, y después de hablar del área, pues hablar ya de la población de estudio, que sería la comunidad Maleco, y ahí pones algunos párrafos describiendo las características de esa comunidad. Eh, entonces, para el objetivo uno, identificar los diversos elementos de la cosmovisión. Eh, Elementos de la cosmovisión, cultura, vamos a ver. eh, Determinación. Vamos a ver. No es indispensable poner subtítulos, pero queda más ordenado, digamos, y eso es por claro. consideración al lector. Eh, entonces, dice, identificar los elementos de la cosmovisión de la cultura maleco, modelos ecoturísticos. Vamos a ver, determinación, o podemos poner Sí, sería elaboración. ir objetivo por objetivo poniendo eh, la Elaboración. metodología que Puedes, vamos a hacer. puedes especificarlo si ya la tenés clara, por ejemplo, para ese segundo objetivo, elaboración de entrevistas semiestructuradas, Ok. dadas en el territorio. Y usted sabe que esto está asociado con el primer objetivo, Ujú. elaboración de entrevistas semiestructuradas en el territorio maleco. Entonces, por ejemplo, aquí te Sí, estoy incluso dando. sería entrevistas a profundidad, ¿no? Es que así se llama, También. digamos, así está, ese es una metodología estandarizada. De hecho, puedes conseguir hasta libros sobre entrevistas semiestructuradas y son técnicas que se usan en muchas áreas, no solo en ambiente. Entonces, por ejemplo, elaboración de entrevistas semiestructuradas en el En territorio. antropología se llaman así, entrevistas a profundidad también. Ajá, pero recuerde que esto es más ecoturismo y y gestión ambiental. Mm, Puedes,
Bueno, hay que estandarizarlo. Yo te recomiendo utilizar este término porque es más estandarizado. Vas a encontrar Ok, muchos artículos que utilizan ese término. Si usas entrevistas a profundidad, tal vez lo conozcan los antropólogos, pero otros lectores no. O sí, pero sea, también sería, bueno, sí, de acuerdo ahí, para puedes manejar, pero también sería especificarlo. válido si uno lo especifica. Lo puedes especificar aquí, digamos, para, para, para identificar, Pero para. ahí sí, la entrevista a profundidad también es una entrevista semiestructurada, a fin de cuentas. Ujú. Para identificar los diferentes elementos. Perfecto, perfecto. Sí, es otro nombre, digamos, pero sí, perfecto. Ve, ahí lo podemos mencionar. Entonces, aquí mencionabas que son entrevistas semiestructuradas y aquí entrevistas, ¿por qué me lo está marcando? Una serie de entrevistas a profundidad, eh, de entrevistas semiestructuradas o entrevistas a profundidad. Para tenerlo feliz a usted, entrevistas semiestructuradas o entrevistas a profundidad. Voy a ponerlo así, en las cuales esto tiene que ir a espacio y medio. Entrevistas semiestructurada en. Ah, es que aquí le puse entrevistas a profundidad, en las cuales, en las cuales se incluirán, o las cuales consistirán, profundidad, las cuales consistirán en un formulario de 20 preguntas asociadas. Ve, bueno, ahí es que la entrevista a profundidad, al menos en Antro, es más indagar, ¿verdad? Como hablar con la persona, no tanto una entrevista Ok, semiestructurada, que así también la conozco, ¿verdad? entonces, ok, ahora O sea, que pueden haber entrevistas semiestructuradas, por ejemplo, para abarcar más población, ok, pero para profundizar un poco en cómo se sienten en realidad ahora, con el sistema, ahora, digamos, ahí ok, hablaría de entrevista a profundidad. ahora estoy entendiendo. Ok, entonces, elaboración de entrevistas en el Sí, que digamos, yo territorio podría hacer nacional. una entrevista semiestructurada en bastante población maleco, por ejemplo, Ok, pero específicamente en las personas que han tenido la concepción del proyecto, ahí haría una entrevista a ok, profundidad, ¿verdad? entonces Incluso, te entiendo. ¿verdad? Entonces, vea, para identificar los diferentes elementos de la cosmovisión, se utilizarán, se utilizarán entrevistas semiestructuradas y entrevistas a profundidad. Exacto, así. O sea, son dos estrategias distintas. Son dos estrategias distintas, sí. Una profundiza sobre ciertos temas relevantes y la otra es para conseguir información puntual sobre ciertos Exactamente, aspectos. exactamente, sí. En el caso de las
Entrevistas. Las entrevistas semiestructuradas. Ahí tendrías que quitarle lo de comillas. Ajá. En el caso de las entrevistas semiestructuradas, se elaborará un formulario. Aquí le voy a poner en... No es bueno saturar el formulario con montones de preguntas. Ahí le voy a poner eso en... usted va a tener Sí, que ahí ver cuántas preguntas y qué tipo de preguntas sí, son, claro, ahí, son más pertinentes. Uno no le puede poner 50 preguntas porque la gente se cansa, ¿no? exacto. Normalmente 25 máximo, por ahí. Sí. Mínimo, así, muy poquito, 10 y que no excedan las 25. A no Sí, ser 15 que, 20 me imaginaría, sería lo ideal. sí, porque la gente se cansa. A usted le llegan con un formulario 50 preguntas y que si no puede sacar un ratito para llenarlo, yo le digo, bueno, pásese otro día. Sí. O déjamelo ahí lo voy llenando. Entonces, usted tiene que estar presente cuando se hacen esas entrevistas. No es solo Ujú. dejar el formulario. En el caso de las entrevistas semiestructuradas, se elaborará un formulario de X número de preguntas asociadas a X y Y temas. Ahí tenés que especificar a qué temas y tal y como se muestra. Anexo 1. Eso sí lo puedes poner como anexo. Listo, listo. Podría ser, sí, es que es un anexo, aunque fuera ya la tesis sería un anexo. Por eso uno pone tablas y figuras solo cuando son resultados, digamos. En este caso es un instrumento que vas a utilizar, no hay datos. Entonces, eso es un anexo. Entonces, iría después de los resultados, digo, después de la bibliografía. Para que el lector vea exactamente qué tipo de preguntas serían, qué vas a preguntar. Hay preguntas que no se deben hacer o que son comprometedoras, entonces sus revisores le van a decir, vea, Esteban, esa pregunta mejor no la hagas. O cambiar la redacción o algo porque puede ser medio problemático, ¿no? De No todo acuerdo. se puede preguntar. Eh, y tienen que ser directamente asociadas al objetivo. Entonces, si el objetivo número uno era identificar los aspectos de la cosmovisión, Sí, sí, no no, le no le vas van a preguntar otra a- cosa. no le vas a preguntar sobre métodos anticonceptivos, ¿no? Sí, no. Están mezclando ahí chayotes con mangos. Eh, bueno, pero usted como antropólogo lo debe tener muy claro, ¿no? Tal y como se muestra en el anexo 1. O Perfecto. sencillamente pones esto y aquí pones anexo 1 entre paréntesis. Ok. Ver anexo 1 como quieras. Toda tabla, todo anexo que uno ponga, tabla o figura, tiene que estar citado. Uno lo tiene que explicar. Yo no puedo poner un anexo y no indico que estoy poniendo un anexo. Eso no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no tiene contexto. Ese anexo tiene que tener un contexto. El contexto lo estoy dando aquí. Estoy diciendo que en el caso de las entrevistas semi-estructuradas, se elaborará un formulario de tantas preguntas y ahí de una vez se los estoy poniendo. Ok. Y usted le va a dar la oportunidad a su comité, a los revisores, de que le echen una ojeada y si hay que cambiar algo, ellos te van a sugerir. Andrés, creo que hay que adicionarle X y Y aspectos ahí que son relevantes, o mejor quitarle tal cosas porque no tiene nada que ver con el objetivo, o puede ser mal visto. Yo no conozco nada de esa cultura, entonces yo no... si vas a hacer tanto número de visitas, en qué fechas, cómo vas a coordinar con las personas, todo eso es necesario que aparezca en la metodología. Tiene que ser algo muy detallado para que cualquier persona pueda replicarlo y para Listo, hacer profe. correcciones en caso de que haya alguna cosa que, que no sea la más correcta, digamos. Yo te recomiendo siempre que
que revisé la literatura para ver si se han hecho entrevistas similares con otras etnias en otras regiones del país o fuera de Costa Rica y citar, digamos, esos autores para darle más robustez o más autoridad, digamos, a la metodología que estás desarrollando. Que no sea algo que se le ocurrió a Esteban solamente, sino Ok, que es una metodología que ha sido exitosa en proyectos similares en Sudamérica y otros países de Centroamérica, qué sé yo. ok, Entonces, no, que no sea algo que se le ocurrió a Esteban, ¿no? Eh, y luego tendrías con respecto, por ejemplo, ahí, ¿qué nos quedó pendiente en este caso? Con respecto a las entrevistas a profundidad. Entrevistas. Se seleccionarán un total de X. La misma cosa, ¿no? Entonces ahí tenés que hablar de cuántas personas vas a seleccionar, cuáles son los criterios de selección de esas personas, porque me imagino que no vas a poder hacer entrevistas a profundidad para todos, ¿no? ujú, Entonces, como especificadas en detalle en esta primera parte, lo de las entrevistas semiestructuradas, aquí tenés que especificar en detalle cómo se van a hacer esas entrevistas a profundidad, cómo vas a abordar a las personas. eh, Me imagino que no vas a usar un guión o quizás si uses un guión con algunas preguntas predeterminadas. O si es algo más espontáneo, que los dejes hablar o qué sé yo, todo eso lo tenés que definir, Esteban. ok. Eh, y tiene que estar escrito, Sí, porque si sería no, poner todo específico. ¿sí? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo abordar a las personas? ¿Cómo vas a seleccionar los informantes o esos actores clave? De hecho, podría haber una sección aquí en metodología y población, qué sé yo, una sección que se llame actores, identificación de actores clave, identificación de actores clave, que sería una sección previa a hablar sobre la metodología para cada objetivo. Primero usted tiene que describir el área de estudio, la población de estudio y también podrías poner un apartado escribiendo cuáles van a ser los actores clave que van a proveer la información. Entonces, ahí, incluso ahí sí podría, si querés, no es indispensable, como les digo, eh, escribir el texto, sí, y complementar eso con una tabla de los actores clave, digamos. No, no, pero en este caso Nombre, sí sería ah, relevante. Para mí sería relevante eso, sí, la identificación. entonces queda a tu criterio. Si son pocos actores clave, no creo que valga la pena hacerlo No, en tabla. Si son muchos, quedaría de una forma más organizada, digamos. Pero sí, igual tiene que tener un texto. sí, serían Eh, pocos, pero sí. en general, coma, las, los actores clave para trabajo, serán, serán, Y que están relacionados directamente con el proyecto. con el proyecto ese, ¿no? Ujú.
No, profe, es pura vida. Y ahí lo vas desarrollando, ¿no? Entonces, Sí, la metodología es muy importante por por esas razones. Ahí lo vas desarrollando no sé, me imagino que ya tienes en mente varios y puedes, sí, ya los tengo, de hecho. ajá, Pero no, y, hombre, y ahí muy, ver muchísimas tabla, gracias por la sesión de hoy, profe. ver Que tabla la 1. verdad que sí, sí me ayudó bastante. Ok, entonces ahí puedes ir desarrollando eso. Vea que todavía faltan los objetivos para la metodología Sí, para el el 2 y objetivo el 3. 2 y el 3. A veces con una misma metodología se pueden cubrir varios objetivos, pero en este caso creo que no. No, aquí no, Sí, porque no, serían tres aquí ya sería diferentes. revisión bibliográfica, metaanálisis, qué sé yo. Y esta propuesta de también aquí vas a necesitar hacer revisión bibliográfica. Si ambas se pueden cubrir con la misma metodología, puedes hacer un solo apartado y explicadas en detalle cómo vas a obtener esta información para determinar el grado de concordancia. Y a qué te referís con grado de concordancia? Digamos, ¿cómo lo Ujú. vas a medir o va a ser algo descriptivo o cualitativo? Todo ese tipo de cosas tiene que quedar claro y esa es la tarea que tienen para la próxima Para el clase. próximo.